Bien, mis hermanos, pues ahora le vamos a dar lugar a nuestro estudio. Es el estudio número 10 de la gracia de Dios y el estudio o la parte número 5 de la ley y la gracia. Entonces, a lo mejor dicen estudio 10 o estudio 5. Estudio 10 de la gracia de Dios. Recuerden que es una serie hablando de la gracia. Hemos estado hablando de la gracia común, hemos dicho por qué necesitamos darle gracias a Dios por su gracia, hemos visto la gracia o la libre gracia o la gracia libre, y pues ahora nos estacionamos con la ley y la gracia, que ha sido muy importante. Hemos visto que nosotros, los hijos de Dios, guardamos toda la ley porque es un mandamiento que guardemos toda la ley. Pero ya dijimos, ya lo hemos dividido varias veces y lo quiero seguir explicando, pero el guardar la ley nosotros como hijos de Dios no es para salvación. Y los inconversos están guardando la ley para buscar el reino celestial o buscar la salvación. Y lo cual nosotros hemos entendido muy claro, y eso espero, que nosotros no guardamos la ley o no obedecemos la ley para salvación, sino porque ya somos salvos y necesitamos un reglamento para poder saber cómo comportarnos en esta tierra. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Si se dan cuenta, mis hermanos, en este versículo vemos dos palabras importantes. Una es el obedecer y otra cosa es el prestar atención. Porque muchas veces nada más prestamos atención y no obedecemos, o muchas veces obedecemos nomás por obedecer, pero ni siquiera sabemos el por qué estamos obedeciendo. Tenemos que prestar atención a los mandatos de Dios y tenemos que obedecerle porque son mandatos de Dios. Y tenemos que entender perfectamente eso. ¿Por qué? Porque Dios se complace. ¿De qué? De la obediencia. De la obediencia. Si ustedes recuerdan, aquí en Primera de Samuel nos está hablando acerca de el suceso de Saúl, que en lugar de matar a todos, incluyendo al rey y los animales, él se reservó unos cuantos. Esto no fue malo el que se los haya reservado, porque eran buenos, estaban bien, no estaban defectuosos, sino el problema fue que no obedeció al mandato de Dios. Y muchas veces nosotros creemos que tenemos mejores ideas que Dios y decimos: no, mejor voy a hacerlo de esta manera, porque así a lo mejor Dios se agrada. Aleluya. Y no, nosotros tenemos que obedecer a Dios aunque nos parezca descabellado lo que nos está pidiendo. El que ame más padre o madre no es digno de mí. Ay, no, pero ¿cómo voy a obedecer más a Dios que a mi mamá y a mi papá? Si mi mamá, pues ella me tuvo en su vientre durante 9 meses. Y pues mi mamá lo hace de buena fe. No, mis hermanos, muchas veces estamos desobedeciendo a Dios por obedecer al hombre que nos está desviando del camino correcto. Por eso es que tenemos que tener cuidado, y por eso dice: ciertamente el obedecer es mejor y el prestar atención. Obedecer y prestar atención. Yo te pregunto, ¿si estás poniendo atención a lo que Dios te está enseñando? ¿O sigues con tus ideas más mejor, dicen por ahí? No, tus ideas mucho mejores. Vamos a ver. Entonces, mis hermanos, ya vimos que uno, debemos conocer y guardar toda la ley, ¿sí? Dice, debemos conocer y guardar toda la ley, pero primero debemos entenderla. Si yo no la entiendo, yo no voy a poder guardar toda la ley. Si yo me confundo y no presto atención, voy a estar guardando la ley equivocadamente. Toda la ley tiene un propósito, toda la ley, sin excepción. Siguiente, creo que ya lo entendimos bien, la ley no es para salvación, pero
otra vez el pero, sí es para mostrar que le conocemos y que somos amados de Dios. Siguiente punto, si decimos que somos de Cristo, debemos cumplir toda la ley. Siguiente punto, a través del sacerdocio levítico es imposible cumplir y agradar al Padre por medio de la ley. Y en caso de poderlos cumplir, no serviría para salvación. Nosotros, los hijos de Dios, vamos a cumplir la ley porque somos hijos de Dios y porque ya somos salvos. Vamos a Primera de Juan, mis hermanos, capítulo 2, versículos 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces la pregunta es, ¿conozco verdaderamente a Dios? ¿Conozco verdaderamente su ley? ¿Conozco verdaderamente lo que tengo que hacer o necesito la ley para entender y para saber qué hago? Necesito la ley. Necesito conocerlo y necesito andar como él anduvo. ¿Y cómo es que debemos obedecer la ley? Creo que ya también lo hemos enseñado, que hemos aprendido que la ley es espiritual y nosotros vamos a obedecer la ley espiritualmente. Primera parte que estuvimos viendo, y voy a continuar ya con ella, es la ley ceremonial. ¿Cómo un hijo de Dios, un cristiano, obedece la ley ceremonial? Recordemos, número 1, que la ley toda completa era para el pueblo de Israel, los judíos primeramente, y también para los extranjeros. Pero ellos debían de cumplir la ley. Lo que no entendieron es que la ley no era para salvación y ellos estaban cumpliendo la ley porque querían ser salvos a través de la ley. Y nosotros no la cumplimos para salvación. Vimos también, y quiero recordar, que nosotros también debemos de hacer sacrificios. ¿Sí se acuerdan que vimos la semana pasada? Que nosotros debemos de hacer sacrificios de los cuales, de los tales, dice, se agrada Dios. Eso lo vimos en Hebreos 13, si gustan ir también otra vez, Hebreos 13, 15 al 17. El mismo escritor de Hebreos aclara. Si se dan cuenta ustedes, en todo el libro de Hebreos, al principio nos empezó a hablar de que ya no se necesitaba mayor sacrificio, de que ya había habido un sacrificio perfecto, de que Cristo había sido el único sacrificio perfecto y agradable a Dios, que nosotros ya no necesitábamos matar animalitos, ni corderos, ni nada. O sea, todo el libro de Hebreos nos fue llevando a que el sacrificio levítico no servía para salvación. Todo el libro de Hebreos nos fue llevando al sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Todo el libro de Hebreos nos llevó a mostrar que no era el sacrificio levítico, ni el sacerdocio levítico, el que nos iba a dar la salvación y la vida eterna, sino era por medio del sacerdocio según el orden de Melquisedec. Mas, sin embargo, en el capítulo 13 nos habla de sacrificios que debemos de hacer los cristianos. Y nos habla de esta manera. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él. Aquí cuando dice por medio de Él, no está hablando de Dios, está hablando de Cristo, porque en los versículos anteriores está hablando de Cristo. Entonces ya habló de que Cristo es nuestro intermediario, es el sacrificio perfecto, y ya después dice, así que, después de todo lo que ya les dije anteriormente, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien, y de la ayuda mutua, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si ustedes se dieron cuenta, aquí nos habla de sacrificio de alabanza. No sé si recuerdan, de todos modos lo voy a recordar nuevamente, que nosotros no confundamos el sacrificio de alabanza con cantar himnos.
ni con cantar canciones espirituales o cantar canciones cristianas. No, eso es parte de. Sí podemos cantar himnos, sí podemos cantar alabanzas, sí podemos cantar cánticos espirituales, pero no es eso únicamente el sacrificio de alabanza. El sacrificio de alabanza es cuando le reconocemos totalmente a Él, que por Él, para Él y de Él son todas las cosas. Le reconocemos como el Dios Todopoderoso, como el Creador, como el único Dios. No podemos dar alabanza a otra cosa, no podemos darle gloria a otra persona o a otro ser o a otro animal, lo que sea, sino el sacrificio de alabanza es reconocerle a Él, únicamente a Él como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como nuestro Consolador, como nuestro pronto auxilio, como nuestra bandera, como nuestro proveedor, es nuestro todo. Ese es un sacrificio de alabanza, cuando nosotros empezamos a decir, gracias a Dios tengo este trabajo. Gracias a Dios por esta sabiduría y conocimiento. Gracias por este discernimiento. Gracias por mis hijos que me los dio el Señor para que yo los guiara. Gracias por mi trabajo. Gracias. Y empezamos a menguar nosotros. Porque muchas veces decimos, no, si no hubiera yo estudiado, no estaría yo en esta posición. No, si no fuera yo bien listo, no me hubiera tocado esta suerte. Y empezamos a darle la gloria y la honra a la suerte, a nuestras aptitudes, a nuestro trabajo, a las personas, etcétera, en lugar de dar el sacrificio de alabanza. Eso es sacrificio de alabanza, cuando es toda la gloria y la honra a Él. No, mi esposo está cambiando porque yo ya soy más obediente a Dios. Mi esposa estaba obedeciéndome porque ya vio que verdaderamente soy un cristiano. Y toda la gloria para nosotros. En lugar de decir, gracias a Dios que Él está transformándome. Gracias a Dios porque Él está transformando a mis hijos, está transformando a mi esposa, etcétera. Darle la gloria a Él. ¿Sí se acuerdan cuando estas personas dijeron, bueno, ya trabajamos, ya hicimos, ya todo, pues ahora sí vamos a vivir la vida? Y dice el Señor, tonto, no sabes que hoy se pide tu alma. Pero no pensamos en Dios. Por eso es que el escritor de Hebreos les dice y nos dice que ofrezcamos siempre, no de vez en cuando, siempre a Dios por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Fruto de labios que confiesan su nombre. Si se dieron cuenta, mis hermanos, ya ahora que vamos a hablar va a ser más difícil, más complicado hablar y darnos la gloria para nosotros. Porque nada, todo depende de Él, todo es por Él, todo es para Él. También dice en Romanos 12:1, mis hermanos, que nosotros debemos ser un sacrificio vivo, que nuestros cuerpos deben ser un sacrificio vivo. Dice Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros tenemos que vivir en santidad, tenemos que agradarle a Dios, tenemos que presentar nuestros cuerpos día con día como sacrificio vivo. No dice que nos debemos latigar, no dice que nos debemos crucificar, pero sí debemos de presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Si tú te vas a la ley ceremonial, vamos a buscar cómo tenían que ser los animalitos que tenían que ser sacrificados. Sin defecto, sin magulladuras, tenían que ser perfectos para que fueran agradables a Dios. Nosotros es lo mismo, mis hermanos, somos sacrificio vivo, agradable a Dios. Yo te pregunto, ¿cómo te estás presentando delante de Dios?
con magulladuras, con torceduras, todo chueco, con defectos, o estás presentándote al Señor como sacrificio vivo, agradable, santo y perfecto a Dios? Por eso es que es importante la ley ceremonial. No es la ley ceremonial de matar corderitos, sino es la ley ceremonial espiritualmente viéndola, cómo me debo de presentar yo delante de mi Creador para que pueda yo entrar confiadamente al Señor. ¿Cómo me tengo que presentar? Como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces yo puedo, antes de entrar a escuchar al Señor, antes de cantarle al Señor, antes de enaltecer al Señor, antes de glorificar al Señor, llego y me pongo a cuentas con Él. ¿Qué es lo que hacía el sacerdote levita? Tenía que ir a hacer un sacrificio por él primeramente. Se tenía que cambiar las vestiduras y ya de esa manera podía entrar confiadamente ante el lugar santísimo. Pero los demás sacerdotes, los que no eran el sumo sacerdote, también tenían que purificarse, también tenían que limpiarse, también tenían que presentarse delante de Dios, aunque no entraban al lugar santísimo, entraban al lugar santo, pero también tenían que limpiarse y purificarse y entrar sin pecado. Es lo mismo nosotros, mis hermanos, tenemos que hacer lo mismo. Ay, yo llego, ya, rápido. Ay, ojalá y el pastor termine, decía el hermano, ¿no? Ojalá y el pastor termine porque está bien largo esto, ya tengo sueño, ya tengo hambre, ya me cansé, yo ya me quiero ir. ¿Eso será sacrificio agradable a Dios? Es que ya tengo sueño y me estoy durmiendo. ¿Será sacrificio agradable a Dios? Mis hermanos, cuando yo entro al lugar santísimo espiritualmente, cuando yo entro aquí para escuchar su palabra, para alabarle, vengo dispuesto a todo, pero primeramente dispuesto a presentarme como olor grato, como ofrenda grata al Señor. Dice que aquel sumo sacerdote que entraba en impureza caía fulminado inmediatamente. Y aquí como dicen, no, pues ya el cordero, ya tengo libertad, ya soy salvo, yo ya entro como quiera. No, mis hermanos, no. Tenemos que entrar como verdaderamente hijos de Dios. Si no, entonces no eres hijo de Dios. Si no estás entrando como sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. Dios quiere que ofrezcas todo de ti. Y cuando significa todo de ti, es toda tu vida, todo tu tiempo, todos tus deseos, todas tus posesiones, todos tus oídos, tu boca, tu sexualidad, tu mente, tus emociones, tus actitudes, todo, mis hermanos. Todo debe de andar en pureza, en limpieza, en santidad. Recordemos que Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce nuestras entrañas. Entonces, ¿cómo te estás presentando delante de Dios si vienes en fornicación, en adulterio, en odio, en rencor, en avaricia? Ya tenemos que pensar bien cómo me estoy presentando delante de Dios. Y no vas a caer fulminado, pero sí el día que estés delante del Señor te va a decir, apártate de mí, obrador de maldad. Porque te equivocaste, estabas diciendo que eras mi hijo, pero no eres mi hijo, porque todas las veces que te presentaste delante de mí fue mal. No fue agradable el sacrificio para el cual tú supuestamente llegabas delante de mí. También tenemos que presentarnos delante de Él como sacrificio y ofreciéndole también, aparte de todo lo que acabo de decir, tu vida. Total, tu vida total, tu dormir, tu comer, tu trabajar, tu estudiar, tu caminar como ofrenda grata a Jehová tiene que ser, mis hermanos. Todo. Yo sé que no podemos totalmente. Dios sabe que no podemos totalmente. Dios sabe que traemos el pecado arraigado, pero el pecado no puede llevarnos a decir, pues así soy, ¿y qué? El pecado no nos puede llevar a decir, ay, Dios conoce mi corazón. Sí, sabe que mi corazón está podrido. Dios conoce mi corazón, sí, pero también conoce tu rebeldía, también conoce tu maldad, también conoce tu necedad, en lugar de tu obediencia y tu amor.
Entonces Dios conoce todo de nosotros. Ahorita Dios sabe lo que estás pensando. Entonces nosotros somos, ¿qué? Sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Debemos de ser así. Efesios 5:1, mis hermanos. Dice así la palabra de Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué nos está enseñando aquí? Que Jesucristo nuestro Señor se entregó para nosotros, a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero más arriba dice que nosotros seamos imitadores. Entonces, si Jesucristo se entregó como ofrenda y sacrificio agradable a Dios o fragante a Dios, nosotros también tenemos que presentarnos de esa manera. Tenemos que amar con amor sacrificial, tenemos que entregar nuestro cuerpo con amor sacrificial, tenemos que ser un holocausto agradable a Dios sacrificialmente. Todo lo tenemos que hacer de esa manera, para que no haya el pretexto de que somos pecadores y no podemos. Es un sacrificio. Tenemos que estar sacrificialmente o sacrificando nuestros deseos personales, sacrificando nuestros deleites, sacrificando nuestra carne, crucificando día con día, sacrificando día con día nuestros deseos y nuestros deleites que nos desvíen del camino verdadero. Eso es el amor sacrificial, mis hermanos. El amor sacrificial implica en permitir que Dios nos transforme completamente. Señor, yo no puedo, pero yo quiero que tú me transformes. Aquí te entrego estos pensamientos, quítamelos, Señor. Quítame todas estas ideas, quítame estos deseos carnales, quítame todo lo que yo sé que no te agrada, Señor. Y dice Dios, sí, te los quito, pero dámelos. Porque muchas veces le pedimos que nos los quite, pero no se los queremos dar. Te entrego mi ser, te entrego mi pensamiento, te entrego mis deseos, te entrego mi avaricia, te entrego todo, Señor. Aquí está. Pero no queremos dejárselos a Dios. Le pedimos, pero no queremos. Ya estamos como el niño, sí lo hago, pero pero no lo hago. ¿Y cómo va a ser el amor sacrificial? Lo vimos la vez pasada, que es sin fingimiento. ¿Sí se acuerdan que el amor sacrificial es sin fingimiento? O sea, sin hipocresía, sin actuar, sin máscaras. El amor sin Cristo es superficial, con fachadas y con máscaras. El amor en Cristo, no a Cristo. El amor en Cristo es sin hipocresía, sin actuar, sin máscaras. Y es sin fingimiento más que nada. Porque muchas veces se la pasan, fingiendo lo que no son y fingen lo que no tienen, que es el amor de Cristo. Así que el sacrificio de alabanza, mis hermanos, es fruto de labios que confiesan su nombre. Sacrificio vivo y agradable a Dios es lo que nosotros estamos entregándole a Dios. Cuando nosotros obedecemos a Dios sin ponerle ninguna objeción, es un sacrificio de alabanza. Ese es un sacrificio de alabanza. Dice el Señor, Sal de tu tierra y tu parentela. Sí, Señor, yo creo en ti, tú eres mi Padre y tú eres mi Dios, y yo sé que tienes algo mejor para mí. Ese es un sacrificio de alabanza, porque estás confiando totalmente en el Señor. Estás confiando en su totalidad. Este sacrificio como que no les va a agradar mucho, mis hermanos, pero bueno, vamos a tener que ir. Génesis 14:20. Dice la palabra de Dios, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Les voy a platicar la historia, creo que ya algunos ya la saben. Fueron apresados Lot y su pueblo y su familia y su gente de Lot. Entonces lo que hace Abraham, va y defiende a Lot y lo rescata. Y en el transcurso encuentra a Melquisedec. Y después de que encuentra a Melquisedec, le ofrece pan y vino. Y en ese momento, después de tomar el pan y el vino, Abraham le entrega los diezmos de todo. ¿Quién le dijo a Abraham que lo hiciera? Nadie.
¿Quién obligó a Abraham que lo hiciera? Nadie. Y eso es lo que tiene que suceder con nosotros, mis hermanos. Van a decir, es que yo ya no doy diezmos. No, ahora damos el 100% nosotros, mis hermanos. Ya no damos diezmos, ya damos ofrendas, pero mucha gente, en lugar de dar ofrendas, da limosnas. Aleluya. Y cuando está hablando de ofrenda, es una ofrenda olor agradable a Dios. Esto se llama sacrificio con tus bienes. Muchas veces hemos orado equivocadamente, mis hermanos. Dice, te damos poco de lo mucho que tú nos has dado. Y debería de ser al revés. Te damos todo de lo todo que nos has dado. Porque todo depende de Dios. Todo proviene de Dios. Todo es de Dios. Entonces yo no puedo estarle minimizando. Señor, pues te doy unas moneditas porque esto es lo que me sobró. Señor, pues nada más te doy 10 pesos porque los 500,000 que me gané, pues son para pagar todo, esto, de verdad. Y ahí nos olvidamos de darle la gloria y la honra a Él. Porque empezamos con que todo lo que ganamos fue por mi esfuerzo. Todo lo que gané fue por el trabajo que tengo. Todo lo que tengo es porque yo soy bien, tengo buenas actitudes y aptitudes y soy muy listo y yo estudié, yo esto, pues yo me merezco. ¿Y Dios qué se merece? Dios qué se merece. Lo poco de lo mucho que me has dado. De verdad, mis hermanos, no es así. Dice que Abraham le dio los diezmos de todo, sin necesidad de que se los pidiera. Y también dice en 2 de Corintios 8:1, mis hermanos, estos hermanos entendieron lo que era un sacrificio de los bienes. Ellos lo entendieron perfectamente. 2 de Corintios 8, del 1 al 5. Dice así, van a decir, ay, el pastor ya va a hablar de dinero. Mis hermanos, también es un sacrificio. Y si no, pregúntense ustedes mismos, ay, tengo que dar el diezmo, ay, tengo que dar la ofrenda, y ahí, ¿qué tengo que dar? Y luego de pronto dicen, ay, lo bueno que aquí ya no damos diezmo. En lugar de que digas, Señor, yo quiero darte más todavía, porque tú me diste todo en la cruz, me diste a tu Hijo. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿La qué? La gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda ¿qué? Pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Era un pueblo pobre, era una iglesia pobre, era una iglesia que tenía tribulación, era una iglesia que estaba pasando pruebas, una iglesia, la diferencia es que abundaba en gozo. Estaban agradecidos con el Señor y aunque tenían profunda pobreza, dice que abundaron en riquezas de su generosidad. Y después dice, pues doy testimonio de que con dolor y sufrimiento, no dice así, ¿verdad? Dice de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Qué te está dando a entender todo esto? Que los hermanos de Macedonia entendieron que todo depende de Dios. Por eso cuando habla el escritor de Hebreos, sacrificio de alabanza, no es nada más cantarle al Señor, sino sacrificio de alabanza, reconocer que de Él es todo, para Él es todo y por Él es todo. Cuando nosotros entendemos eso, entonces damos con agrado, más allá de nuestras fuerzas. Dice, todavía con eso, le dijeron a Pablo, dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Cuál era el servicio para los santos? Era ofrendar. Dennos la oportunidad, permítannos disfrutar este privilegio de ofrendar. Ayúdennos con este privilegio. Queremos darle a los hermanos para que no tengan necesidad. Eso es lo que está hablando. Es un sacrificio, mis hermanos, porque de verdad muchas veces, híjole, ¿y si le doy? ¿Y si al rato me hace falta? Damos con mezquindad y por eso es que muchas veces Dios no nos da. Porque conoce nuestro corazón. Dice, y que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos
y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Pablo vuelve a recalcar que todo fue por la voluntad de Dios. El que ellos hayan decidido dar más allá de su pobreza no fue de ellos, sino fue por voluntad de Dios. Toda la gloria y toda la alabanza a Dios. Si se dan cuenta, todo nos lleva a glorificar y a exaltar a Dios, mis hermanos. Y dice en 2 Corintios 9:7, ya lo hemos dicho muchas veces, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y aquí es muy importante también esto. Recuerden que ya lo hemos dicho, Dios ama al dador alegre. No dice Dios bendice al dador alegre. Porque muchas veces doy alegremente para que me bendiga el Señor. No, Dios ama al dador alegre. Aleluya. Y el que da no está esperando a que Dios se lo retribuya. Dios se lo va a retribuir si lo estás dando con amor, con alegría, con gozo, por agradecimiento. Pero muchas veces, ¿en serio vas a dar tanto? Bueno, pues es que Dios me lo puso, dar todo. O dar tanto, ¿yo qué? Y de verdad, mis hermanos, mi esposa y yo podemos ser ejemplo vivo de eso. Hemos dado más allá de nuestras fuerzas por voluntad de Dios. Dios lo ha puesto. Dios lo pone de verdad, mis hermanos, el dar. Y te han fallado, se han equivocado, te han pagado mal, no importa, tú vas a seguir dando. ¿Por qué? Porque no depende de ti, depende de Dios el que tú hagas ese sacrificio con tus bienes. Así que la ofrenda generosa es otro sacrificio que Pablo y el escritor de Hebreos alientan para contribuir a las necesidades de los demás. Y de verdad, mis hermanos, Dios nos sorprende, ¿eh? Dios nos sorprende porque decimos, oye, éramos 100 y entraba tanto. Somos 20, entra tanto. Somos 10, entra tanto. Somos 2, entra tanto. Las ofrendas siguen igual, mis hermanos, o a veces hasta más. ¿Por qué? Porque esto depende de Dios, no de nosotros. Dios es el que da. Así que, de verdad, mis hermanos, que nuestro sacrificio en nuestros bienes sea con alegría. Debemos estar listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. El escritor de Hebreos dice que agrada a Dios el compartir con otros. Hebreos 13:16 dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Nos ayudamos unos a los otros. A veces ustedes están en necesidad, a veces nosotros, a veces el otro hermano. Primeramente, ¿a quién? A los de la casa. Y vamos a ayudarnos mutuamente, unos a otros nos ayudamos y todos estamos contentos y alegres, porque le pedimos a Dios que nos provea para poder proveer. Amén. Y si es la voluntad de Dios, es el que lo hace. Así que debemos de dar generosamente, mis hermanos, aún a nuestros enemigos, porque ascuas de fuego, dice, ¿verdad? Dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Recuerden que ya hablamos de eso, no es que le estés echando leña para el fuego, sino que le estás dando lo que el enemigo no está dispuesto a darte. Y de esa manera queda avergonzado. Oye, pues yo le he pagado mal y él me paga con bien el mal. Ascuas de fuego, eso es avergonzarlos. Que vean que verdaderamente somos hijos del Dios Altísimo. El sacrificio del verdadero cristiano es vivir en armonía unos con otros, ser generosos, hospitalarios, perdonar, empáticos en todo y vivir en paz con todos. Eso es lo que nos manda el Señor, vivir en paz. Así que esta es la imagen de la familia cristiana a la cual Dios nos llama, atrayéndonos a una atmósfera de amor, de alegría, de paciencia, de fidelidad, de generosidad, de hospitalidad, de bendición, de regocijo, de armonía, de humildad y de paz, donde el bien no es vencido por el mal, pero el mal sí es vencido por el bien.
Esos son los sacrificios que nosotros hacemos. Ya no matamos corderitos, ahora nosotros somos el sacrificio vivo, y muchas veces sí somos el sacrificio vivo. Les hablaba yo de hace 8 días, ¿no? Que hay veces que, levantarme a las 4 de la mañana a orar es un sacrificio, pero sabes que vas delante del Señor a presentar tu ofrenda, y no puedes estar, ay Señor, pues ¿para qué me levantas a las 4? Mejor a las 10 de la mañana, y a las 10 me levanto. No, ya no me da tiempo, tengo que irme a trabajar. Y se nos olvidó agradecerle a Dios. Se nos olvidó. Ya nada más, gracias Señor, hasta luego, bueno, ahí nos vemos. No, mis hermanos, tenemos que tener ese tiempo para el Señor. Es un sacrificio vivo. Nuestra oración debería de ser diariamente: Señor, te ofrezco mi cuerpo como sacrificio vivo. Me pongo a tu disposición. Te entrego todo lo que tengo. Mi vida, mi tiempo, mi dinero, mis ambiciones, mis planes. Eso es lo más difícil, poner en manos de Dios mis planes. Oye, mira, me gustaría hacer esto. Sí, mañana lo hacemos. No, espérate. ¿Y si Dios dice que no? Vamos a ponerlo en manos de Dios. Mis planes, mis anhelos. ¿Qué es lo que anhelas? ¿Qué es lo que quieres? Ya pusiste en primer lugar a Dios y ya después viste si sí lo puedes hacer o lo vas a hacer. Mis deseos. Y en esa oración también decirle: muéstrame tu voluntad, la cual yo sé, Señor, que es buena, agradable, santa y perfecta. A Él toda la gloria, a Él toda la honra, el sacrificio de alabanza, el sacrificio de adorarle, el sacrificio de exaltarle, pero no, está primero mi carro, está primero mi equipo de fútbol, está primero mi equipo de béisbol, está primero mi deporte, está primero mi trabajo, está primero todo menos Cristo, menos Dios. Aleluya. Tenemos que pensar de verdad, mis hermanos, a quién le estamos haciendo el sacrificio de alabanza. Si ustedes leen el libro de la ley, mis hermanos, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, ustedes van a encontrar lo que hacían los levitas. Los levitas estaban día y noche al servicio del santuario. Nosotros también debemos de estar día y noche. Día y noche. Ay, no, ahorita no, Señor, no, mañana. Mañana oro por ti, mañana me acuerdo de ti, mañana hago sacrificio para ti. Los levitas tenían que estar día y noche, mis hermanos, sirviéndole al Señor. Estaban en el templo de Dios día y noche. No podía apagarse la luz, no podían faltar los panes de la proposición, no podía faltar el sumo sacerdote que entrara a pedir el perdón por el pueblo y por él mismo. No podía faltar nada, y siempre estaban de pie. No había sillas. Si ustedes buscan en el lugar santo y en el lugar santísimo, no había bancas, no había sillas, porque tenían que permanecer de pie. Nosotros acá estamos bien cómodos. Ellos estaban encargados del templo de Dios, encargados de quemar las ofrendas sobre el altar de los holocaustos y sobre el altar del incienso. Ellos eran responsables de todo lo relacionado con el lugar santo y el lugar santísimo, incluso en el atrio, los holocaustos. Dicen que era día a día estar haciendo sacrificios. Era un rastro ahí, mis hermanos. Era una matanza, matar y matar y matar todos los días, llenos de sangre, irse a lavar, irse a purificar, porque tenían que estar delante del Señor. Y dice la palabra de Dios que Él nos hizo reyes y sacerdotes, y que vamos a estar sentaditos. No, el único que ya se sentó a la diestra del Padre porque ya llegó a su reposo es nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros todavía no, mis hermanos. Todavía no es tiempo de sentarnos, es tiempo de estar de pie, porque Él nos constituyó reyes y sacerdotes. Así que ellos estaban sobre el altar del incienso, responsables de todo lo que fuera en el lugar santo, en el lugar santísimo, en el atrio, de hacer la expiación por Israel. Había cantores en el templo y todos trabajaban para el servicio de su Creador. Ay, no, que trabaje el pastor, que trabaje la hermana la esposa del pastor. Ay, no, que trabajen los que ya tienen más tiempo. ¿Yo por qué? Yo soy nuevito. Desde que naces, desde pequeño. ¿Sí se acuerdan de Samuel? Dice que desde pequeñito tenía sus vestiduras sacerdotales, sirviéndole al Señor desde pequeño. No, de los grandecitos, yo ya no. Los sacerdotes eran los mediadores entre Dios y el pueblo.
Aarón y sus hijos estaban encargados de quemar las ofrendas sobre el altar. Ellos estuvieron sirviendo en el tabernáculo que más tarde se convertiría en el templo. Mis hermanos, nosotros también tenemos que interceder por el pueblo, tenemos que interceder por nuestros familiares, tenemos que interceder por los nuevos, tenemos que interceder a los que se les está predicando el evangelio, tenemos que interceder por nuestros enemigos, tenemos que estar haciendo intercesión también. Reyes y sacerdotes somos. Así dice la palabra. No, la ley ceremonial ya no, esa ya está caducada, esa ya no sirve. No, sí, mis hermanos, que no sirve para salvación, claro que no, pero ya somos salvos y tenemos una responsabilidad. Porque si no, el Señor hubiera dicho, los he constituido unos flojos que pueden estar sentaditos porque yo ya hice todo. No, nos constituyó como reyes y sacerdotes, al servicio del Señor, trabajar para el Señor. Dice por ahí un himno, ¿no? Anhelo trabajar para el Señor. ¿Y si de veras anhelo? O dices como dicen algunos, heme aquí, envíalo a él. Los reyes y sacerdotes intercedían por el pueblo, mis hermanos. Interceden por el pueblo. Tenemos que interceder por el pueblo. Tenemos que servirle a Dios, al Dios Altísimo, toda la gloria y la honra para Él. Esa es la palabra de Dios en el Apocalipsis. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, está hablando de Cristo, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. No, yo todavía no estoy reinando, ya, eso va a ser cuando venga Cristo y cuando ya estemos santificados. No, ya estamos trabajándole, Señor, al Señor, ya estamos trabajándole. A partir de que llegamos a la salvación y la vida eterna, le empezamos a servir al Señor. Por eso es necesario trabajar con nuestros dones, mis hermanos. No puedes dejar tus dones a escondidos, no los puedes dejar. El Señor va a pedir cuentas de los talentos, de los dones que te ha dado. No los puedes estar ocultando. Es que yo sé que Dios es un Dios muy fuerte, muy duro, muy justo y muy recto. Y no, mejor guardo mi talento y ya se lo entrego cuando llegue yo delante de Él. No, mis hermanos, tienes que servirle al Señor. Dice en Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para que qué? Para que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anuncies. ¿Cómo voy a anunciar las virtudes de Dios? Nada más cuando tenga tiempo, cuando tenga ganas, cuando se me acerque alguna persona, ¿o es siempre? Tengo que servirle en todo momento. En todo momento, mis hermanos, y más en la casa de Dios. Así que ya quedó bien claro, no necesitamos más sacrificios para salvación, porque el Cordero de Dios ha sido el sacrificio y el intercesor ante el Padre. Él intercede delante del Padre, pero aquí en la tierra nosotros intercedemos por los demás también. Mientras estamos con vida, ya muertos, ya no voy a rezarte a ti para que intercedas por mi abuelita, no, ya no. Ya cuando estés muerto, muerto estás. Pero yo sí puedo interceder ahorita por los enfermos, por los enemigos y por todos los que están en vida. Dice la palabra de Dios, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él ya murió, ya está intercediendo por nosotros, nosotros estamos vivos y tenemos que interceder por los vivos. Seguir intercediendo por el pueblo. Y de verdad, el pueblo muchas veces es rebelde como él solo, pero tenemos que seguir intercediendo, mis hermanos. Vamos a otro punto también, un dilema grandísimo, mis hermanos. Una lucha encarnizada con esta ley. Marcos 2, 27 y 28. Dice así, también les dijo, esto está hablando nuestro Señor Jesucristo, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo.
Este dilema, mis hermanos, es un dilema hasta el día de hoy. Unos defienden el sábado, otros defienden el domingo, unos dicen que los van a matar por no guardar, por estar guardando el sábado, otros dicen que el domingo es de Satanás, y unos dicen que el domingo es de los católicos, otros dicen que el sábado es de los adventistas, pero ninguno se preocupa por la esencia. Ni es sábado ni es domingo, primeramente. Dice Shabbat, y Shabbat significa reposo. Reposo, no significa sábado, ni domingo, ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes. Entonces, si yo me reúno los miércoles al culto general, estoy en pecado porque tiene que ser en sábado. No, mis hermanos, está hablando del día de reposo. Y aquí es bien claro nuestro Señor Jesucristo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. ¿Por qué está hablando que el día de reposo fue hecho por causa del hombre? ¿Por qué Dios mandó que se guardara un día de reposo después de 6 días de trabajo? Porque el hombre se había olvidado de Dios. El hombre no había guardado ni siquiera un día para Dios. El hombre estaba trabajando tanto en sus afanes que se olvidaba de darle la gloria a Dios, primeramente. Entonces por eso dijo Dios, bueno, les voy a dar un día obligatorio en que no van a hacer nada, pero que se acerquen a mí. Ese propósito, mis hermanos, era para que entendiéramos que necesitábamos un día mínimo para el Señor. Pero en sí no ese es el punto. ¿Alguien de ustedes sabe quién es nuestro reposo? Jesús. Nuestro reposo es Cristo. Nuestro reposo es Cristo. Así que nuestro reposo no es un día. No es ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes, ni sábado, ni domingo, mis hermanos. Nuestro reposo es Cristo. Nosotros ya entramos al reposo del Señor. Pero no entramos al reposo del Señor para no hacer nada. Sino al reposo del Señor es para trabajar para el Señor. Servirle al Señor, alabar al Señor, glorificar al Señor. 24 horas al día nosotros tenemos que estar en el reposo del Señor. Porque si no, entonces somos sacerdotes católicos que se quitan la sotana, se ponen la sotana, se quitan la sotana, se ponen la sotana. No, nosotros no, mis hermanos. Nosotros somos 24/7. El reposo de Dios es Cristo. No es ni el católico, ni el judío, ni el adventista. Las escrituras son claras. Cristo es nuestro reposo y solo los escogidos entendemos y entramos a ese reposo. Hebreos 3:18. Vamos a Hebreos 3:18. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Si ustedes conocen toda esta historia, mis hermanos, el pueblo de Israel entró a la tierra prometida. Y podrían decir, entonces sí entraron al lugar de reposo, sí entraron a la tierra que fluía leche y miel, pero no encontraron el reposo. Murieron muchos murieron en el desierto, muchos no llegaron a la tierra que fluye leche y miel. Los que llegaron al reposo o a la tierra del reposo siguieron sin reposo. Por desobedientes hubo guerras, hubo ataques del enemigo y siempre hubo tribulación y todo. Nosotros, mis hermanos, tenemos guerra, tenemos tribulación, tenemos todo, pero tenemos un reposo que es Cristo. Tenemos un gozo, tenemos una paz, tenemos un descanso que es Cristo. Dice en el Salmo 95:10, dice, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga del corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. O sea, Dios juró que no iban a entrar en su reposo ese pueblo rebelde. Mas, sin embargo, Dios escogió un remanente, aquel que está conociendo el reposo del Señor. Entonces, sí quedó claro que nuestro reposo es Cristo. Y si no, vayan ahí en Hebreos donde están, pero en el 4:9-11. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuántos? 1. Y no es el sábado, mis hermanos. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras. ¿Quién ha entrado en el reposo del Señor?
¿Quién ha reposado de sus obras? Cristo. Cristo, mis hermanos. Dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque Cristo, que ha entrado en su reposo, Cristo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Dios ya reposó, si se acuerdan cuando hizo la creación, reposó el séptimo día. Cristo ya reposó, dice que se sentó a la diestra del Padre. Es el único sumo sacerdote que está sentado, el único. De ahí en fuera nosotros estamos de pie, mis hermanos. Él también dice, también ha reposado. Cristo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Y después en el 11, fíjense lo que dice. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuál es el reposo, mis hermanos? Cristo. ¿Qué reposo tenemos que llegar? A ese reposo de obediencia, a ese reposo de exaltarlo, a ese reposo de alabarle. Siempre al Señor tenemos que alabar y glorificar porque Él es digno. Por esta razón, nuestro Señor Jesucristo dijo algo muy importante que a veces no lo entendemos de esa manera. Dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré, ¿qué? Descansar. Nosotros descansamos en Cristo, reposamos en Cristo, alabamos a Cristo, glorificamos a Cristo, a Dios a través de Cristo. Él es nuestro reposo, mis hermanos. Dejemos de estar peleándonos entre lunes, martes al domingo. Nuestro reposo es Cristo. Tú tienes que vivir en Cristo todo el tiempo porque Él es nuestro reposo. Con esto quiero terminar, mis hermanos, para que podamos entender de verdad que Cristo es nuestro reposo. Porque dijo en Marcos, donde fuimos hace rato, dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y después le dijo, dice la palabra de Dios, que ¿a quién le dijo? Siéntate a mi diestra. Le dijo siéntate, no le dijo párate a mi diestra. No le dijo ponte a mi diestra y permanece de pie. ¿Quién fue el que dijo consumado es? Entonces, Él es nuestro reposo, mis hermanos. En Él descansamos, en Él tenemos la única manera de llegar y decirle, Señor, aquí están mis cargas, aquí están mis trabajos. Y dice que Él nos hará descansar y que llevemos su yugo, que es, ¿qué? Ligero y fácil. La gente se está peleando por un día que ni siquiera es un día de Dios. Es un calendario gregoriano, un calendario que puso el hombre, un calendario que el hombre está siguiendo, un calendario que ni siquiera es el calendario de Dios, porque Dios es atemporal. Dios es atemporal. Entonces, ¿cómo nos va a poner un día de reposo si Dios es atemporal? Dios nos dio todo el reposo a través de Cristo.